presentaré los conceptos de 7 identidades visuales de marcas famosas para saber qué comunican, cómo se posicionan y qué las hace relevantes. Pero, ¿qué es la identidad visual? De forma sencilla, es el sistema gráfico que utilizan las marcas para comunicarse y ser reconocidas. Para poder construir esta identidad visual es necesario que construyas una estrategia de marca y que incluya esta estrategia el posicionamiento, la comunicación, los valores y atributos de la marca, entre otros elementos. PayPal actualizó su identidad visual de la mano de la agencia Pentagram por una más sencilla y moderna. Veámoslo. PayPal construyó su logotipo bajo los atributos de audacia, confianza y claridad. El icono del monograma de PayPal ha sido rediseñado para que sea más nítido y moderno. Las curvas en las esquinas se han eliminado para otorgar una apariencia más nítida. Otra característica importante es que eliminaron la ligera inclinación del nombre identificador. Además, ahora el logotipo ocupa una nueva tipografía personalizada llamada PayPal Pro que contiene los atributos de la marca, sencillez y simpleza. El logotipo usa una paleta de color neutra en blanco y negro, además de tonos azules. El sistema elimina el amarillo de la paleta anterior. Todos estos ajustes se extienden a la interfaz de usuario, donde los botones de pago que antes eran amarillos ahora son negros. En su momento, la nueva identidad se lanzó con la nueva tarjeta de débito de PayPal, a la que seguirán más expresiones de marca como parte de un sistema de diseño ampliado. La estrategia e identidad visual de Uber está implementada en más de 80 países. Al ser una empresa global, era necesario mantener una coherencia de marca. La agencia Wolf Olins fue la encargada de crear la estrategia de marca e identidad visual de Uber. Aseguran que la marca es flexible e impactante, pero manteniendo la coherencia en todos los mercados y audiencias a escala mundial. El concepto paraguas de la marca es ser un sistema operativo de movilidad global. Necesitaba una identidad de marca más allá de lo simple, que pudiera adaptarse fácilmente a toda su infraestructura. Su sistema de identidad se diseñó para que los equipos de diversos mercados pudieran adaptarlos a sus audiencias a través de imágenes, patrones y contenido culturalmente específico. Los elementos importantes de la identidad visual son una tipografía diseñada para ser legible en más de 13 idiomas y la adición de Safety Blue a la paleta de colores para indicar momentos especiales de cuidado y conexión. La agencia asegura que Uber pasó de ser una aplicación de viajes compartidos a una plataforma de movilidad global. El logotipo del famoso servicio de streaming Prime Video también fue realizado por la agencia Pentagram. La marca utiliza la icónica sonrisa de Amazon en su identidad visual. Veámoslo. Más de 200 millones de suscriptores se conectan a Prime para disfrutar de una enorme biblioteca de películas, series y canales premium. La identidad transforma la flecha del logo sonriente de Amazon en una forma distintiva y personal que transmite movimiento, impulso y energía. La forma curva puede usarse como marco para las imágenes. En cuanto al tema del color, trabajan con el Prime Blue, al que definen como brillante y contemporáneo. Pentagram creó una nueva y audaz tipografía llamada Prime Video Sharp, fuerte y amigable, con múltiples grosores que encajan con la familia Prime y respaldan el tono del mensaje. La fuente está diseñada para combinarse con docenas de símbolos divertidos denominados iconics. Los iconos también se animan para interactuar con la tipografía. Esta identidad se adapta a todo, desde vallas publicitarias, redes sociales y artículos promocionales hasta gráficos en movimiento y anuncios de televisión. El logotipo de Burger King tiene 5 años en el mercado y se caracteriza por ser sencillo y divertido. Es un logotipo simple que está inspirado en su antigua identidad. La fuente del nombre identificador es redondeada y bold. Tienen una tipografía personalizada llamada Flame que evoca la peculiar forma de sus hamburguesas. Presenta un estilo de fotografía que utiliza primeros planos grandes y dramáticos para hacer que la gente desee la comida y comunicar su frescura. Además, presentan un sistema de ilustraciones lúdico que aporta personalidad a la marca. También transformaron su paleta cromática con colores que evoquen comida real y deliciosa. Los tonos marrón, rojo y verde son un guiño al proceso de asado y al uso de ingredientes frescos. Observamos una marca con un look retro y divertido que pretende parecer menos artificial y más real y apetitosa.
La marca de autos deportivos y de lujos Jaguar cambió su logotipo y esto causó bastante controversia porque se adentró a un terreno más minimalista. El cambio de imagen incluyó un nuevo logotipo que se dejó ver por primera vez el pasado 2 de diciembre de 2024 durante el Miami Art Week, cuando la compañía presentó un nuevo modelo de autos eléctricos. La marca está reemplazando su antiguo logotipo en letras mayúsculas por uno nuevo que se supone es una poderosa celebración al modernismo, según ellos mismos expresan. Se presentó la palabra Jaguar con una tipografía totalmente nueva y muy minimalista. Jaguar también ha creado un monograma compuesto por las letras J y R envueltas en un círculo y que expresa la marca de manera más concisa y sofisticada. Pese al cambio, Jaguar no se deshace de su icónico felino que aseguran supone una representación a la excelencia y al sello distintivo de la marca. Walmart es una empresa multinacional de supermercados y almacenes que se caracteriza por sus populares descuentos. La agencia JKR fue la que realizó el rebranding. Aseguran que la nueva identidad de marca respalda todo lo que ofrece Walmart, desde precios asequibles hasta servicios digitales y de salud. La agencia trabajó en asociación con el estudio creativo de Walmart para llegar a este resultado. El isotipo Spark fue actualizado para ser tan dinámico como las personas a las que le sirve Walmart. El nombre identificador también sufrió modificaciones, utilizaron caracteres más bold para darle mayor presencia a la marca. Respecto a su paleta de color, incluye nuevas actualizaciones para mantener a la marca fresca. Los tonos son el True Blue y Spark Yellow, colores con los que es reconocido este minorista. Estos tonos refuerzan la identidad visual de Walmart, aportando profundidad y consistencia a su presencia en plataformas digitales. OpenAI cambió su logotipo. La compañía de inteligencia artificial apuesta por una imagen corporativa mucho más limpia, refinada y simple. La última actualización de la identidad de OpenAI fue desarrollada por el equipo de diseño interno de la empresa. Introdujeron una tipografía personalizada, un isotipo rediseñado y un nuevo sistema gráfico destinado a mejorar la coherencia en todas sus plataformas. Siempre me pareció que el isotipo que tenían antes no era proporcionado. Ahora, con el nuevo cambio, fue ajustado el peso y la proporción de las líneas para mejorar su escalabilidad. El rediseño no modifica sustancialmente el símbolo, pero le otorga mejor proporción visual. Como parte de su último cambio, la marca OpenAI mostró una nueva tipografía llamada OpenAI Sans, que, según afirman, combina precisión geométrica y funcionalidad con un carácter redondeado y accesible. Además, incluyen una paleta de colores renovada de tonos grises y azules combinados con colores primarios contrastantes. Y respecto a las imágenes, en su sistema gráfico se destaca tanto la creatividad humana como la de la inteligencia artificial. Usan fotografías de paisajes y naturaleza muerta tomadas por creadores de imágenes consagrados. Esto lo combinan con texturas y patrones creados por Sora. Sora es la inteligencia artificial que genera videos creada por OpenAI. Como viste, una identidad visual no nace de la nada. Detrás de cada color, cada tipografía o cada fotografía hay una estrategia. Las grandes marcas no diseñan para gustar, sino para conectar, posicionarse o mantenerse relevantes. Y eso es lo que tenemos que hacer como diseñadores. Pensar antes de diseñar, diseñar con intención. Déjame en los comentarios con cuál lección te quedas y cuál aplicarías en tu próximo proyecto. También suscríbete en este canal si te interesan los temas de diseño gráfico, branding y marcas.